el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente, ahora explico cómo, lo viven como si fuera real. Y esto es fundamental, esto es importantísimo. Estamos constantemente preocupados de qué va a pasar, qué pasó, pero es que nuestra única manera de actuar está en el hoy y en el ahora. Por eso cuando a mí me preguntan sobre la felicidad, digo, estar de forma sana, conectar de forma sana con lo que te está pasando en este instante. Conectar con la persona con la que estás hablando, en el trabajo que estás haciendo, la charla que estás escuchando en este momento, la lectura que estás teniendo, la comida que estás comiendo. Conectar con lo bueno para poder conectar con tu interior. Porque si no conectamos con nuestro interior, nos perdemos. ¿Y de qué depende mi interpretación de la realidad? Yo me paso el día viendo gente en consulta y observo mucho y me ayuda a aprender. Son mis grandes maestros. De hecho, en mi libro, lo pongo en un momento dado, el libro es una recopilación de 30 años al lado de mi padre escuchándole, leyendo muchos libros y observando a mis pacientes. Cosas que funcionan, que no funcionan. Gente que de repente le pasa un drama y no le afecta. Gente que con cosas pequeñas se altera muchísimo. ¿Y por qué esto te ha alterado? De repente otro día la persona me contó un drama de su vida, pero de una forma completamente no le había afectado. Entonces le pregunto por qué no le ha afectado, porque me interesa eso. Me interesa saber por qué de repente un drama no te afecta tanto o otro sí. Y mi teoría sobre la interpretación de la realidad se basa en 3 pilares. El primer pilar, según lo que nos pasa, es decir, la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto. Mi interpretación depende, el primer factor, de lo que yo denomino el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Son ideas prefijadas que tengo por mi biografía, por mis traumas, por mis heridas, por mi educación, que las cosas tienen que ser de una u otra manera. Y si no son de esa u otra manera, yo me rompo, yo me enfado, yo etiqueto. Os doy un ejemplo. El otro día, hace unos meses, vino una paciente a mi consulta, una señora de origen muy humilde, que nadie de su familia sabe leer y escribir, y ella, que trabaja en el campo con su padre, decide en un momento dado, hace muchos años, empezar a leer, y ella enseña a leer a sus padres y a sus hermanos. Consigue llegar a la universidad, y en la universidad empieza a sacar buenas notas, trabaja de vez en cuando por las tardes, por las mañanas, saca dinero donde puede, para ir ahorrando, termina la carrera y empieza a trabajar como profesora de universidad y empieza a subir poco a poco y hace el doctorado. Y todo esto, pues una persona, una luchadora, una persona, yo me quito el sombrero con ella, ¿no? Y entonces se casa, tiene 3 hijos y ella ahora mismo es catedrático de universidad. Y el sueño de su vida es que sus hijos sean catedráticos de universidad, y ha hecho todo para que sus hijos tengan una carrera universitaria, porque para ella eso es lo correcto. Porque ella se ha pasado toda su vida luchando por tener eso. Lo que sus padres no le pudieron dar a ella se lo quiere dar a sus hijos. Y su hijo mayor estudia telecomunicaciones en Madrid, y entonces viene un día para conocerme y me cuenta toda esta historia y se me echa a llorar. Y me dice, doctora, es que te tengo que contar un drama, y es que mi hijo, el otro día vinieron unos programadores de Silicon Valley, en California, y que han pedido proyectos por Europa. Mi hijo presentó una cosa y le han fichado y se lo llevan a Estados Unidos y le pagan cientos de miles de euros al año. Nunca será catedrático, doctora. Y se me echa a llorar. Y digo, bueno, pero se va a California y se va a trabajar, pero no será catedrático. Entonces, la mujer está hundida. Entonces el hijo le manda fotos de su despacho, de cómo se ve todo. El otro día estuvo en la sede de Facebook, de Google, que se juegan al ping-pong, que si es mentira lo del ping-pong. Me le da igual a la madre. La madre está hundida. La madre va a su departamento y lo único que cuenta es que su hijo, desgraciadamente, se ha ido a California, desgraciadamente está en una empresa importantísima, desgraciadamente no será nunca catedrático porque va a dejar la universidad. Entonces, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Otro diría, qué alegría, ¿no? Pero ella, por su sistema de creencias limitante, eso no lo valora. Y muchas veces nos pasa esto en la vida. Yo tendría que ganar tantos euros, mi mujer me tendría que tratar de esta manera, mis hijos deberían ser así, mi jefe ya me tendría que haber ascendido. Tenemos ideas sobre la gente, no deberían haber hablado así, esto me ha dolido. Y entonces muchas veces la interpretación de la realidad que hacemos está muy deteriorada. El segundo aspecto que influye en la interpretación de la realidad es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, si estoy angustiada, da igual lo que me digan, todo me va a sentar mal. Y el estado de ánimo es clave y hay que trabajarlo. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero de todo, del sueño. Dormir mal es un factor de riesgo para encontrarse mal y estamos en una sociedad que duerme poco. Se consumen demasiados hipnóticos y se duerme muy poco. El sueño es reparador, ayuda a ver el día a día muchísimo mejor y hay que trabajar el tema del sueño. La segunda es el tema de las drogas. Y cuando digo drogas me refiero a drogas duras, lógicamente, pero incluso el alcohol. El alcohol distorsiona. El otro día un amigo mío ha hecho una promesa y lleva 15 días sin beber.
Y entonces me dice, si me ve en las cenas y en las comidas, me dice, qué aburrida esta gente, ¿no? Le digo, claro, es que yo bebes mucho por las noches, tú en las copas, tú en las cenas, entonces ves a gente mucho más entretenida de lo que es. Está hundido. Dice, yo necesito volver a beber porque me quedo sin amigos, porque me parecen todos unos aburridos, o han cambiado desde hace 2 semanas, o el que he cambiado soy yo, ¿no? La tercera es la bioquímica, y esto es muy importante. ¿Qué es la bioquímica? El tiroides, el paratiroides, algunas enfermedades autoinmunes, reumatológicas, tienen un componente que altera el estado de ánimo. Esto lo explicaré un poco más ahora. Luego, las circunstancias. Todos tenemos unas circunstancias que a veces, pues oye, son difíciles y por lo tanto estoy hundido y eso es normal. Y luego hay un tema que es fundamental, que a mí me encanta, que es la actitud. La actitud activa y desactiva el estado de ánimo. Cuando una persona tiene una depresión profunda, la actitud es muy difícil que haga nada, pero ayuda, aunque sea un 0,1% ayuda. Pero hay mucha gente que me dice, es que yo no puedo, y es verdad que no puede, porque cuando las depresiones existen, no hay actitud que pueda con ello. Pero hay muchas veces en el día que lo que tenemos que hacer es simplemente activarnos, decidir, tomar una decisión. Porque muchas veces con esa pequeña decisión, yo hoy he recibido al correo una paciente que tiene una enfermedad neurológica muy severa, que empezó a venir a mi consulta y se pasa meses enteros en cama. Y yo lo que le he dicho es que lo que quiero es que todos los días sea un poquito más. Si un día está de pie 1 minuto, que al día siguiente sean 2, que al día siguiente sean 3. Pues hoy me ha escrito, llevo un mes en terapia y me ha dicho, hoy he estado 2 horas de pie. Dice, mi neurólogo no se lo cree. Le digo, yo no creo que no esté mal, está muy mal, tiene una enfermedad tiene una enfermedad terrible. Porque creo que cuando uno pone empeño, y esto lo sabemos hoy en día, todo el cuerpo se activa porque el cuerpo está deseando que le mandemos señales positivas. Y la tercera pata de la interpretación de la realidad, cualquier persona que me conoce sabe que no puedo dejar de hablar de este tema, tiene un nombre terrible, pero una función maravillosa, que se llama el sistema reticular activador ascendente. No quiero que nadie se acuerde del nombre, pero quiero que sepamos que existe. Constantemente nuestro cerebro recibe varios millones de bits de información. Entonces yo estoy viendo y veo cosas, veo caras, veo personas, veo cámara, etc. Veo alguna cara que conozco. Mi cerebro, de todo esto que recibe, se queda con aquello que le interesa a mi corazón, a mi alma y a mis ilusiones y a mis metas. Es decir, si una persona está embarazada y va por la calle, de embarazadas. Una mujer, un hombre lleva un cabestrillo porque se ha roto el brazo, de repente empieza a ver tío escayolado, otro escayolado. Yo cuando mi hijo se quemó las manos, en las siguientes 2 semanas, todo en la radio y tal, eran anuncios de quemaduras. Y mira, y al mes de abril, ¿tiene usted una quemadura? Y yo, qué curioso, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque a mi cerebro 2 semanas antes no le interesaban las quemaduras, pero ahora le interesa y entonces me lo hace ver. Algo que está en la realidad, mi cerebro me lo enseña, es el rastreador. Y existe, está en el tallo encefálico. Y esto nos ha pasado a todos. De repente uno quiere un piso y de repente se vende. Uno de repente va con muletas por la calle, curioso, muletas. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Como no sabemos lo que queremos que nos pase, nuestro cerebro no lo ve. Nuestro cerebro no lo detecta. Te puede estar pasando algo espectacular, no hay nada peor que te digan, vete a buscar esto al armario. Y tú buscas algo. Pero si tú no sabes lo que buscas, no lo veis. Hay veces que te dicen, vete a buscar, el otro día me dice mi marido, vete a buscar el libro de no sé qué tema, y los busqué todos y no lo encontré. Y él me había dicho, busca un libro que es de lomo marrón. Entonces busqué y era de lomo blanco. Bueno, beige. Entonces no lo vi. Aunque no lo vi. Si me dices beige, lo veo. Yo cuento una anécdota que me pasó hace unos años, muy divertida. Estaba yo en la consulta y una paciente me dijo, doctora, ¿ve usted Anatomía de Grey? Le digo, pues no me da la vida y me trabajo en un hospital, o sea, que más cosas de médicos no quiero. Y me dijo, yo estoy enamorada del actor, de Patrick Dempsey, del Dr. Shepard. Es el hombre de mi vida y él no lo sabe, pero estoy enamorada de él. Y estuvo 10 minutos hablándome de él y me pareció un poco obsesivo el asunto, pero bueno, la escuché con mucha atención. Se marchó y yo en ese momento me iba a la farmacia, tenía que comprar unas cosas antes de que se llegara la siguiente persona. Y cuando volví yo de la farmacia, en la puerta de mi consulta que está en Serrano, de repente veo un tío con una gorra, le miro, pues Patrick Dempsey. Yo no le ponía mucha cara, pero después de haber visto 10 minutos su foto, le digo, ¿perdón, es usted Patrick Dempsey? Y dice, sí. Y le digo, qué curioso. Digo, comentario es curioso, ¿no? Pero justo hace 15 minutos, pues me han estado hablando de usted, que soy psiquiatra y tampoco le quería decir porque una paciente está curioso, ¿no? Pues yo quería comer en un restaurante en la calle tal. Y yo, ¿qué restaurante es? Pues tal. Y yo, pues está. Y entonces me puse la dedicatoria en la factura de la farmacia que ponía para un médico de verdad de un médico de mentira. Y entonces subí corriendo, llamé a la paciente y le dije, vete al restaurante que está Patrick Dempsey. Y la otra, ¿cómo lo has hecho? Y le dije, no lo sé. Ahí yo empezaba a estudiar esto del cerebro y yo, no lo sé. Pero lo que tenía yo claro es que si ella no me hubiera hablado de este hombre, yo jamás le habría detectado.
Sí, porque este hombre no está en mis 1000 primeras prioridades o está. No le habría visto. Y vemos el sistema reticular apagado. Entonces, hay muchas cosas buenas que nos pueden suceder, pero no le permitimos a nuestro cerebro que las vea porque llevamos constantemente un inhibidor del sistema en nuestras vidas. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema? La pantalla. ¿Por qué? Porque en la pantalla nos impide que nos pasen las cosas en la vida real. En la vida virtual no suceden, pero son gratificaciones instantáneas a golpe de clic. Pero no, la felicidad de verdad, la que nos gusta, pasa en la vida real, no en la vida virtual. La vida virtual te relaja, te da un momento de placer, te da un momento de alivio, te da un momento de alegría, te sube un momentillo la autoestima, pero las cosas que de verdad valen la pena pasan en la vida real. Y entonces, la mayor parte de la gente que no le pasan cosas es que no conecta con su realidad y no sabe lo que quiere que le pase. Hace 2 meses iba con mi marido de aniversario a cenar y mi marido iba muy preocupado con un tema en la cena, o sea, en el coche, que llevaba varias semanas intentando localizar a un abogado de Madrid, hablar con él le llamaba, se cruzaban las llamadas, él viajaba y que tenía que solucionarlo en pocos días. Estaba muy agobiado y todo el coche, pues no sé qué hacer, porque tampoco quiero ser pesado. Y yo, que soy muy de esto, mi marido se enfada, pero yo soy muy así, digo, bueno, pues a ver si nos lo encontramos. Mi marido me dijo, mira María, o sea, que las cosas no funcionan así, aunque ya me va conociendo y cree en el sistema reticular. Entonces nos sentamos en un restaurante, miro la mesa de al lado y veo al abogado sentado en la mesa de al lado. Y entonces estuve esperando, mi marido, pues este tema y tal, y yo intenté animarle y dijo, voy a esperar a ver cuánto tarda en verle. ¡No le vio! ¡No le vio! Y entonces en el postre le dije, oye, ¿tú has visto que está en la mesa al lado? Me dice, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y le digo, 2 horas. Pues hay que estamos tan metidos en nuestras preocupaciones que no nos enteramos de que hay cosas buenas en nuestro entorno. La cosa muy típica que me pasa en mi consulta es, yo tengo una teoría de cómo acertar en la pareja muy divertida después de muchos años, que hago un especie de algoritmo matemático, pero que tiene sentido, ¿eh? Y entonces otro día tengo una chica en mi consulta que me dice, doctora, yo nunca me voy a casar, no hay hombres, yo le digo que no hay hombres, ¿eh? Usted dice mucho que sí, que tal, yo le digo que mi experiencia es que no hay, no quedan, yo quiero enamorarme, quiero una vida y le digo, ¿pero qué quieres y tal? No, que me quieran, no, a ver, esa frase es muy genérica. ¿Qué buscas? ¿Buscas un tío que le guste viajar, le apetece un tío que sea de culto, un tío deportista? O sea, para buscar en el nicho, hay que buscar en el sitio que te apetezca. Y entonces me dijo, bueno, pues yo soy una persona freelance, me gustaría, pues yo si se ponía así, doctor, pues un hombre que viaje, que le guste viajar, que, pues eso, que tenga mucha vida, que no sea una persona que sea muy de su ciudad, sino que si hay que vivir en otro país del mundo que no pasará. Bueno, pues ya tienes un tema, ya lo tienes ahí tal. Entonces, ella no es de Madrid, se sienta en el AVE y el tipo que está sentado a su lado abre el ordenador y pone Birmania y unas fotos. Entonces empieza a latir el corazón. Dice, esto me lo ha puesto Marian para que yo practique y me lo ha puesto aquí al lado y tal. Cualquiera que me conozca sabe que soy bastante capaz de hacer eso, pero en este caso no lo hice. Y entonces se pone nervioso y empieza, tengo 2 horas 10 para gestionar este asunto, tengo que practicar, María me ha dicho que practique, entonces ¿qué hago? ¿Cómo le pregunto y tal? Y entonces que en un momento dado le dice, Birmania, a ver qué pasa. Y el otro dice, sí, es que estoy aquí. Dice, ¿y esto a qué se debe? Dice, no, porque yo asesoro en un blog de viajes y en unas guías de viajes y tal, y entonces me dedico a viajar por el mundo y mando fotos y tal, y pongo, o sea, que te dedicas a viajar por el mundo de viajes y tal. ¿Y tu mujer cómo lo lleva? Y le dice, no tengo mujer porque nadie aguanta tanto viaje. Dice que casi le da un infarto, que su único tema era, por favor, que no sea un personaje que María me ha puesto aquí de prácticas, que esto esté pasando en la realidad, ¿no? Entonces se puso a hablar con él y tal, ¿no? Y cuando llega a la ciudad de donde es, me llama, una consulta, yo la había visto hacía 3 horas. Me llama y dice, la secretaria me dice, María, que es muy urgente. ¿Pero qué me ha pasado? Digo, algo gordo le tiene que haber pasado porque se ha ido muy tranquila. Dice, María, dime que no depende de ti, que esto no es tuyo. Digo, ¿el qué? Dice, el chico que estaba a mi lado en el AVE. Y digo, ¿tan pronto? Dice, es que se dedica a los viajes. Y digo, pues no ha sido tan complicado. Entonces, bueno, han empezado a quedar y tal, ¿no? Pero ella, que es una persona completamente apática con el tema de pareja, lo único que me decía es que claro, como yo iba completamente apagada, no me entero de las cosas. Yo te digo, una frase de mi libro que digo mucho es que pocas frases han hecho más daño que la frase de aparecerá cuando menos te lo esperes. Nadie viene a tu casa y te dice, toc, toc, eres el hombre de mi vida. Quiero que vengas conmigo porque yo soy una mujer excepcional. Vengo a ti a tu casa a ficharte porque tú eres el hombre que yo busco o la mujer que yo busco. Las cosas hay que salir a buscarlas, hay que ponerse en marcha. Porque cuando uno se queda en su espacio, en su micromundo, las cosas no pasan.